Hola, bienvenidos al vídeo de esta semana. He querido compartir algo un poco diferente. Una entrevista que hice a Mónica Solvas, que trae una información diferente a la que solemos escuchar y que creo que también nos aporta muchísimo a las personas altamente sensibles y a otro tipo de personas que no lo son, pero que tienen unas características determinadas. Mónica es canalizadora y nos va a compartir una información que ha recibido muy potente. Además, bueno, nos divertimos como siempre hablando con ella. Así que te dejo con la entrevista. Ahora sí que sí. Bienvenida, Mónica. Voy a presentarte. Hoy estoy muy contenta porque, bueno, he conocido a Mónica hace no muchos meses, pero hemos conectado súper bien porque además estamos las dos en ese camino de ayudar a las personas altamente sensibles a, a vivir bien, a estar donde tienen que estar, a disfrutar de la vida, que es lo que toca y a dar a conocer el rasgo. Y ella además tiene una capacidad muy grande para conectar y a través de, ella nos explicará ahora un poquito más, pero a través de las sesiones de registros acásicos, por ejemplo, que yo tengo que decir que fue un antes y un después, fue maravillosa la sesión que hicimos, que hicimos juntas, porque además te hace participar, bueno, hay que experimentarlo. Pues a través de esa conexión y de los registros acásicos ayuda muchísimo a las personas y además hace un coaching para personas altamente sensibles y está enfocada en el liderazgo, porque no cabe duda que tenemos que liderar nuestra vida y cuando somos altamente sensibles, como que parece que cuesta un poco más, ¿verdad? En este mundo que vivimos. Así que bienvenida, Mónica. Muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy nos vamos a enterar de cosas muy profundas porque además ha estado muy conectada y yo estoy deseando, le he dicho, no me cuentes nada antes de empezar, quiero saberlo ahí durante la charlita. Así que bueno, bienvenida Mónica y si tienes algo que añadir a lo que he hecho como presentación, ahí todo tuyo. Bueno, ante todo es un placer estar aquí. Para mí, cada vez que hablo con Sonia, y lo voy a decir así, es un chute de energía, vamos, es un regalazo. Yo tengo que decir que a mí me ha costado mucho salir adelante en esto, ¿no? Y posicionarme, y Sonia siempre ha estado ahí diciéndome, venga, Mónica. Así que Vamos. por eso di el paso de decir, bueno, por primera vez voy a hablar de lo que es la alta sensibilidad de una manera un poco diferente, que es bueno, los guías me han llevado a ir investigando, porque como bien ha dicho Sonia, que yo creo que la presentación, vamos, muchísimas gracias, porque me has presentado súper bien con Es ese lo que toque. hay, es lo que hay y me he quedado corta. Pero es maravilloso porque yo, aunque he estado pues, trabajando esa parte, últimamente los guías me iban llevando me decían, no, ahora eres canalizadora y luego coach, ¿no? Y ese cambio, abrazar ese cambio como tal, yo creo que ha sido todo un año, porque tengo que decir todo un año, donde he ido como mudando la piel constantemente. Y bueno, pues llegado a ese punto, pues una dice, venga, vamos a ello, ¿no? Y la verdad es que, bueno, he estado haciendo la investigación para la alta sensibilidad. De hecho, conocí a Sonia por eso, porque yo quería entender la alta sensibilidad. Yo soy Paz, entonces la alta sensibilidad para mí era algo muy normal, pero no lo tenía así entendido, ¿no? En mi infancia no ha sido algo fácil. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? O sea, vivir con eso, ¿no? Al final o te construyes una coraza o acabas sufriendo la alta sensibilidad, y yo dije, esto no es una manera de vivir. Con lo que empecé el liderazgo. Yo la espiritualidad la llevaba muy atrás, porque además he tenido pues una historia con la religión muy complicada por
mi historia de vida. Entonces yo era la espiritualidad, no quería conocer nada de eso, ¿no? Eso hace que en mi trayecto haya entrado en el mundo espiritual por la puerta de atrás, como yo digo, ¿no? Y las herramientas son muy terrenales, no son nada, pero yo creo que es la gracia que tiene las personas que lideran su vida, o sea, que no esperas que nadie venga y te la solucione. En todo esto, en este recorrido, pues ya llega un punto donde se abre la espiritualidad desde una manera mucho más abrupta y empiezo a canalizar la información, pero a chorros. Y yo obviamente no sabía gestionar todo eso y por bienestar mío, pues estudié varias maneras. Pero bueno, tengo que decir que estudié poco porque los guías me llevaron directamente a los registros acásicos, que para mí realmente es como un abrir y cerrar la puerta, ¿no? Es como, quiero dejar de canalizar, cierro los registros. Y bueno, aunque a veces canalizas, pero no es la misma cantidad de información que recibes constantemente, porque reconocer bueno, que a veces es como un poco, no diré agresivo, pero es cansado, ¿no? Es muy potente. Y bueno, en todo esto, pues empiezo a investigar. Y empiezo a investigar y me encuentro que en todas las personas que iban apareciendo en mi camino, yo iba con emoción, ¿no? Los 4 pilares de la alta sensibilidad que todo el mundo conoce, y profundidad de pensamiento, y a mí me mandaban personas muy especiales. Y cuando digo muy especiales es porque en el 98% eran mediums psíquicos, y estamos hablando de personas con una intuición que ya no era la típica intuición, sino que estamos hablando de niveles intuitivos muy grandes, ¿no? Que también eran altamente sensibles. Todos, Vale, todos, yo quisiera hacer una aclaración aquí porque claro, hay personas que no tienen eso desarrollado. Yo no puedo atreverme a decir que no lo tengan, ¿vale? Porque yo creo que es una facultad del ser humano, que unas personas lo tenemos más desarrollado que otras, pero que no, o sea, quisiera aclarar que esta charla también es para todos, o sea, porque ya vas claro, dando mucha información, porque date cuenta que la persona altamente sensible a veces no sabe dónde colocarse, no sabe cuál es su camino y a veces hace falta hacer un proceso, como hemos pasado todos, ¿no? Y sobre todo sentir, a ti tu sentir y tu canal te llevó por un lugar, pero sí es verdad que yo animo a todas las personas que estén escuchando, aunque no tengan abierta ese canal o esa mediunidad, que escuchen, ¿vale? Porque lo que vamos a compartir, lo que va a compartir Mónica va a ser muy interesante para ellos también. No quiero que alguien que no tiene esa capacidad, porque me he encontrado con personas altamente sensibles que de repente, ay, es que a mí no me pasa eso, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Es que creo, y creo que compartimos esa visión, cada vez hay más personas altamente sensibles con esas capacidades. Y los niños, ¿verdad? Vienen muy... totalmente. Y además, por eso yo he explicado un poco mi trayectoria, para que se viese de que yo no era una persona que abrazase ese lado, ni mucho menos, sino que en mi caso no fue algo elegido y fue algo, no, en mi caso cuando se abrió y fue ¡pum! Y realmente yo no estaba, bueno, entendamos, preparada, ¿no? Desde mi lógica como Mónica en el día a día para eso. Y claro, por eso he aclarado mucho en el sentido, y me encanta que lo hayas hecho, Sonia, porque no digo que todos los altamente sensibles tengan ese nivel de intuición, sino que los que aparecieron en mi camino eran personas con ese perfil. Y no solo ayudo a ese tipo de personas, pero sí quiero dar voz a esa parte, porque estamos hablando de personitas, sobre todo en muchos casos de niños, donde la mamá a lo mejor tenía esa intuición de pequeña, pero cuando no lo sabes trabajar, muchas veces dices, yo no quiero, o me da miedo, o lo que sea, y entonces lo paralizas y claro, te encuentras con una realidad bastante importante, ¿no? Donde eso a veces incluso puede ser traumático, ¿no? Bueno, lo he contado, lo conté en mi libro, o sea, en varias ocasiones me pasó también, ¿no? Decir,
cierro esto es demasiado, no sabía, todavía no conocía nada del rasgo, no sabía cuáles eran mis capacidades. Cierras, pero no te encuentras bien. O sea, yo animo a las personas que estén escuchando esta grabación o en directo que fluyan, ¿no? O sea, que se dejen, que perciban, que sean quienes son, porque luego al final te pasa factura. Y yo no me tuve que rendir, evidentemente, ¿no? Como te ha pasado a ti. Totalmente. Y siempre está bien que haya una persona que no tenga problemas al decirlo. Mm, Porque yo creo que la alta sensibilidad lo que más necesita en muchas ocasiones es que alguien lo normalice. Yo creo que el gran trabajo que hizo Elaine Aron fue normalizar algo que nos hacía sentir diferentes y lo cual hacía que confundiésemos muchas cosas, ¿no? Como esa timidez, que al final no es timidez, o ese, ¿cómo decir que dices yo no encajo, ¿no? Y al final no es que no necesitas encajar, necesitas ser tú, pero hay que tener mucha valentía y mucha fortaleza para decidir yo voy a ser yo. Y por eso quiero desmitificar muchas cosas, porque en esos, los PAS, ¿vale? Y veréis que yo hablo del altamente sensible desde dos puntos de vista y ahora lo explicaré por qué. Porque, claro, toda esa investigación que se va llevando a cabo, que iba a ser una investigación para hacer un curso y al final no lo fue porque todavía no. Pues yo decía, bueno, pues si me están llevando esto, pues será por algo. Y siempre es por algo. Entonces a mí los guías empiezan a enseñarme pues como unas almitas que estaban esperando encarnar, que los llamaban los grises. Yo creo que Sonia te había comentado de eso, ¿no? De decir, bueno, había una realidad ahí que no acabamos de entender. Entonces hay, estos niños que son mucho más veloces porque tienen una información que ellos no trabajan muy normalmente. O sea, tú cuando tienes un niño que te dice, mamá, el tiempo no existe. Claro. te quedas, oh, oh. Claro, en su lógica, y él te lo explica a su manera. Yo tengo una niña que desde bien pequeñita me decía Baby Town, y ahí mamá tenía que entender que era Baby Town, y ella me decía, yo era como yo, pero en realidad no tenía cuerpo y era una chispita de luz, ¿no? Y ahí está, pues cuando ese trabajo, como padres, puedes hacer dos cosas, o aprendes o se lo niegas. Y dices, esto es imaginación tuya, ¿no? Pero llega un Esto es una punto. castración, que es lo que hemos vivido los altamente sensibles antes de que, pero y además, y las personas que tienen esas capacidades y no son altamente sensibles, también han vivido una castración importante, ¿no? Ahí está esa diferencia en lo que yo empiezo a hablar ahora. Yo ya es la primera vez que lo cuento así tan abiertamente. Y yo sé que Vamos. este es el lugar, el lugar perfecto, porque así me lo hacen sentir. Y es cuando nosotros empezamos a hablar de los altamente sensibles como los PAS, ¿no? Personas altamente sensibles. Y bueno, y yo iba con ese perfil y empiezan a enseñarme que los altamente sensibles tienen una morfología diferente a nivel energético, ¿no? Y a mí me enseñan que unos son los PAS y los otros, para que yo los entienda, porque tenéis que entender que tampoco es algo que sea tan, me llaman los chamánicos. Y dices, ¿y qué son unos y otros? Pues básicamente ellos me enseñaban, que son muy listos, me enseñaban XX y XY. Y XY es como lo femenino y el XX, vale, pues vamos a ese. Y entonces me enseñaban como los PAS se parecían más morfológicamente como más conectados al sol y los chamánicos, y eso no les sorprenderá a nadie, están como más conectados a la tierra. Y a mí cuando tú dices, hay gente que no es paz, ¿vale? Pero que tiene ese talante y tiene ese talento de conectar. Y entonces ahí vienen cuando en medio de esa investigación empiezan a aparecer mamás que me dicen, yo creo que mi marido es altamente sensible, pero no lo sabe. Porque tiene un nivel de conciencia brutal. O sea, tiene una manera de hacer que él no se da cuenta de ese potencial. Y se iba generando ese patrón. Y yo no lo entendía. Yo iba diciendo, pues sí. Y además, cuando tú haces el test de la alta sensibilidad, sabéis que salen como porcentajes.
Y entonces esos papás que salían con esos papás o mamás, yo en este caso, porque los chicos desgraciadamente todavía no abrazan tan fácilmente esa sensibilidad. Entonces, como que yo animo a que tengan esa valentía, ¿no? Porque está muy bien ser sensible y tener la empatía y poder conectar con las personas. Eso no es ser débil, eso es ser empático. Pero tú ves que todavía pues no salen tan fácilmente, ¿no? Y entonces en esa investigación empiezas a ver que hay patrones familiares donde se iba generando ese movimiento, donde había una mamá súper empática, donde abrazaba esa sensibilidad, donde ayudaba a ese crío, y a lo mejor un papá, pues que era como mucho más apático, pero sin embargo tenía un nivel de conciencia mucho más elevado. Y claro, podían acompañar a esos niños a otro nivel. Y yo no lo acababa de entender. Y estos días que he estado pues trabajando tan mano a mano con ellos me enseñan, no, es que los altamente sensibles son un nivel de conciencia. Entonces ellos me enseñaban cómo esos niños necesitaban para poder pues trabajar, incluir con coherencia la visión de papá y la visión de mamá, ¿no? Uno pues más conectado a la luz y otro más conectado a la tierra, pero que era imprescindible que pues se trabajara desde lo que ellos llamaban los PAS, o me lo enseñaban así, y los chamánicos. Y me pareció magnífico, porque yo por mí era evidente que no hubiese llegado a eso, ¿no? Pero cuando me lo enseñaron fue wow. O sea, para mí ahora se entiende los que ellos me enseñaban altamente sensible. Era un nivel de conciencia pues mucho más conectado, aunque no lo entendiésemos así. O sea, para que yo me aclare, los que somos paz, tenemos la morfología, estamos conectados Sí. más hacia el sol, digamos, Mm. y los chamánicos no son paz. No, vale, es otra Morfología. morfología que también es necesaria para este tema. Okay. Y además es más habitual, porque la mayoría de las personas, pues cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando tú meditas, te enseñan los chakras, el primer chakra, el chakra raíz, pues conectado a la tierra, con ese movimiento, ¿no? De abajo para arriba. Y cuando a mí me enseñaban a meditar, yo no lo entendía, porque me iban enseñando siempre mi conexión desde arriba hacia abajo. Y cuando empiezan a explicármelo, es cuando empiezo a entender que no es que sean, no hay ningún problema, pero los chakras tú conectas mucho más fácil con el corona que con el tierra. Y es por ese tema energético, los cuerpos pues funcionan a nivel energético a la inversa, pero eso no está mal ni bien, simplemente, pero como éramos una minoría y nuestro nivel de conciencia, no, o sea, ya teníamos bastante como trabajar chakras, ¿no? Entender ya eso hubiese sido mucho más, pero bueno, ya estamos preparados y entonces ellos van pues habilitando esas vías. Yo estoy ahora poniendo piezas en sitio. Yo me conecto más hacia arriba. Claro. Eh, y es verdad que las personas altamente sensibles necesitamos tomar tierra. Exacto. Necesitamos, o sea, incluso hay una sensación que los altamente sensibles que nos estén escuchando seguramente la han vivido, cuando estás muy estresado y a veces no tienes esa sensación de estrés real, pero a lo mejor hay como mucha información y tu cerebro está saturado. A mí me ha pasado incluso yendo por la calle y de repente parece que no piso el suelo. Es una sensación de estar en una nube, ¿no? Es una Sí. sensación de que te empiezas como a ir. Y claro, tiene sentido. Y yo también, si me relajo mejor desde arriba hacia abajo. Exacto. Mm. Exactamente así. Como ellos me dicen, tal que así, ¿no? Pero claro, no estábamos preparados para, ya era bastante para nosotros, pues, entender cómo funcionan, ¿no? Que somos multidimensionales y todo esto, como para encima ya ponernos el primer chakra que tienes va al revés. Por eso te hice aquel plano que yo te decía, nuestro primer chakra no es el raíz, porque además tenemos, y tú lo sabes muy bien, tenemos ese pequeño conflicto de que siempre me decían, el primer chakra lo tienes bloqueado, el segundo lo tienes bloqueado. Y yo decía, pues entonces el resto, ¿cómo estarán?
¿no? Y sin embargo tiene todo el sentido porque, claro, era para nosotros, era al revés. No, y además tiene sentido, fíjate que estoy ahora conectando. eh, yo a veces también trabajo con la persona en camilla, en ocasiones especiales en que siento que hay como un desorden, em, y claro, hay personas a las que trabajas primero los primeros chakras y se organizan los demás, Ujú, y lo que se conoce hasta ahora como los primeros chakras, y hay personas que empiezas por arriba y de repente se colocan los otros. Otra totalmente. cosa que estoy observando es que, claro, prácticamente siempre a las personas altamente sensibles, porque como has dicho tú antes, que recibes altamente sensibles con capacidades mediúnicas, a mí me vienen también, sin hacer publicidad, ¿no? Siempre me han venido personas altamente sensibles en un 90% más o menos de mis clientes, ¿no? Y siempre hay que trabajar la conexión con el planeta, el Exacto. enraizamiento, el estar aquí, el aceptar estar aquí, el aceptar este mundo en el que hemos venido a vivir, porque es lo Mm, que hemos elegido, ¿no? Entonces, claro, todo eso cobra bastante sentido con esa información. Por tanto, entonces, primer chakra sería Corona, este. sí, Muy sí. bien. Y Toma poco a nota. poco el curso, por ejemplo, que me están enseñando, bueno, que estoy trabajando con ellos, que lo sacaré, ya lo tengo claro, a principios del año que viene, porque es mucha información y yo también tengo que integrarla. Esto no es tan así, ¿no? Em, es ir abriendo esos chakras para ir entendiendo esa información, porque realmente hay que abrir nuevos chakras para poder enraizar, porque nuestro cometido, ¿no? Elegido por nosotros a otro nivel, es generar un nuevo orden. Entonces, necesitamos entender cómo funcionamos nosotros a otros niveles, porque yo soy muy buena creando herramientas, pero soy fatal o sea, para generar un negocio. Yo soy horrorosa, o sea, o sea, quiero decir, borro, chicos, pero me cuesta mucho esa parte como más comercial. Sin embargo, hay que empezar pues a valorar y entender que no pasa nada y como ellos bien dicen, todo el mundo come, ¿no? En su nivel no, en el nuestro sí, ¿no? Entonces hay que entender la vida con otra visión diferente, otra visión del liderazgo. Por eso yo siempre hablo del liderazgo del ser, porque nosotros venimos de una sociedad donde se hace, pero se deviene poco. Y nosotras, nuestro trabajo, y digo trabajo como labor, es creer para crear y no creas, sino devienes. Entonces, el ritmo del liderazgo también es otro ritmo de liderazgo porque es más integrativo. Es como, me tengo que permitir y tengo que ir sanando y tengo que ir, porque si yo no lo siento, no voy a generar. Y no voy a generar nada, porque no confío en mí. Entonces, bueno, claro, yo creo que el gran reto que tenemos los altamente sensibles es que no creemos en nosotros. Y claro, telita aquí para creer, luego de venir y crear, ¿no? Y ahí viene el cambio. Por eso es importante reforzar ahora mismo a estos niños que vienen, porque cuando nosotras éramos pequeñas, nadie sabía que esto existiera, nadie sabía por qué nos sentíamos como nos sentíamos o nos expresábamos como nos expresábamos. Y muchas personas hemos vivido momentos muy complicados en la vida que dañan la autoestima, porque Sí, para lanzarse a un mundo que además para nosotros es bastante hostil, necesitas también tener una buena base, una buena autoestima, y eso yo en mi caso he tenido que trabajarlo muchísimo. Doy gracias por las cosas que se me han puesto delante y por las herramientas que aprendí y todo eso. Y ahí, ahora toca eh, empoderar a otras personas. O sea, yo creo que hay algunas personas que traemos esa energía venga, tú puedes, ¿qué hay que hacer? ¿No? Mm, eh, como siempre, hay que decirle a las personas que merecen, que son suficientes y todas estas cosas, es que son amadas,
porque es que en la persona altamente sensible, si ya lo hay en el resto, en la persona altamente sensible hay muchas personas que tienen una autoestima pésima, porque hemos vivido de manera muy complicada, muy difícil. Bullying, moving, maltrato, cero comprensión de quiénes somos, o sea, todo eso. Entonces ahora, señores, toca, creo yo, también inculcar ese liderazgo a los niños. O sea, que los niños, o sea, una persona altamente sensible es correcta, o sea, está bien, no hay nada malo en ella. Una persona que además es medium, no hay nada malo, si eso es un extra maravilloso. Igual que la alta sensibilidad, para mí es un extra maravilloso. Así que está fenomenal esa labor que haces y todo lo que queda por delante, ¿no? Pues sí, porque además yo cada vez que decido dar un paso, como que se iba desmontando y yo iba diciendo, pero ¿por qué? Pero vamos a ver, a mí me ponen aquí, ¿no? ¿Y por qué? Y la verdad es que tengo que decir que los altamente sensibles tenemos eso de que somos como, ¿cómo lo diría? Somos como campanillas. Yo lo digo como que una cosa me resuena, me voy para allí. Otra cosa me resuena, me voy para allí. Y aquello, como que luego aterrizarlo y tiene sentido. Pero claro, tenemos esa manera de decir, quiero mejorar y somos muy trabajadores. Y trabajadores mal dicho, porque nosotros lo hacemos desde la labor. O sea, que siempre es como intentar sumar, intentar mejorar. Y es como agotador, ¿no? Y yo creo que hay que aprender también a cuidarse mucho, a mimarse mucho, y eso forma parte del liderazgo. Cuando entendemos el liderazgo desde el jefe, ¿no? Y mal entendido, porque hay que desmontar todo eso, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de nosotros es que no queremos responsabilidad ninguna, porque yo no quiero convertirme en esto, o sea, me niego. Y ahí hay como una reeducación. O sea, para mí, ¿eh? Hablo de una reeducación de decir, bueno, ¿qué es para mí liderar? Pues para mí liderar es dar ejemplo. Vamos a desmitificar. Yo tengo mucha gente que me dice, Mónica, no quiero responsabilidades porque no me quiero convertir en eso. Y yo vengo de esto. Yo llevo un departamento de 13 personas donde se me pedía ser un Hitler y eso no iba conmigo. Y al final, pues, ¿por qué opté por el liderazgo? Porque yo creo que un líder es el que incita, el que anima, es el primero que se pone delante y el que da ejemplo para que los demás vayan detrás. Pero eso no se consigue si no hay autoestima, si hay amor propio, si hay esa autovalía. Y yo entender, el otro día me lo decía una de las chicas con las que comparto mucho, me decía, Mónica, yo quiero generar emprendimiento, pero es que yo me siento agotada por las redes sociales. Y yo es lo que le decía, es que sentimos que vamos pues a competir y a mí el competir no me gusta y a mí me gusta sumar. Y entonces es como una manera, de, una filosofía diferente, ¿no? Y es diferente, es un más, no es un menos más, no es yo te quito para comer yo, sino es yo quiero que a ti te vaya tan bien como a mí y es tan válido como lo otro. Habrá gente que vibre con eso y estará genial, pero yo creo que los que no vibramos con eso nos sentamos que entendemos cuáles son las herramientas que disponemos en estos momentos para poder generar ese cambio. Sí, es súper importante. Creo que estamos en el momento clave. Hay que ver el cambio que dan las personas altamente sensibles cuando hacen un proceso de empoderamiento, de liderazgo, de liberación. Yo que trabajo mucho la liberación emocional y de patrones y de creencias y todas estas cosas, ¿no? Cómo entran en un nivel diferente de energía y de visión de la vida y cómo comienzan a utilizar lo que son, porque es que es tremendo. Yo lo que veo en mis sesiones a veces es tremendo. Hay un sufrimiento impresionante y una desvalorización increíble, porque curiosamente muchas personas altamente sensibles cayeron en familias muy desestructuradas, con mucha violencia, con
Habrá que ver por qué y para qué, ¿no? Pero realmente necesitan un trabajo. Pero cuando hacen el cambio, yo creo que nosotros tenemos un potencial, tenemos unas cualidades increíbles que normalmente cuando la persona no está bien están totalmente reprimidas. Y cuando explosiona, es increíble. O sea, los artistas hacen ¡pua! ¿No? Y empiezan a crear cosas maravillosas. Las personas que quieren dedicarse, porque claro, en esto hay muchas personas que tenemos la necesidad de ayudar, porque es algo que va en nosotros, ¿no? Somos tan empáticos y entonces de repente empiezan a ayudar de manera adecuada en todas estas profesiones que hay para ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, es maravilloso empoderar a la persona altamente sensible porque antes has dicho tú algo ahí que no recuerdo la frase, pero que estoy totalmente de acuerdo. Nosotras venimos a contribuir, y eso es algo que yo sentí desde que me enteré que era altamente sensible, venimos a contribuir a este cambio planetario, porque estamos en el cambio más profundo que ha realizado la humanidad y complejo. Entonces, la amabilidad, la consideración del otro, la justicia, todas estas cosas que traemos nosotros de serie, el no conflicto, ¿no? El ayudar al otro, el bienestar general, todas estas cosas que a nosotros nos encantan, pues creo que hace mucha falta. Así que, Mónica, quiero que me hables de un cursito que vas a hacer ahora, muy curioso, a través Sí. de los cuentos. Cuéntanos. Bueno, para mí los cuentos han sido siempre una herramienta maravillosa, donde siempre he sentido que había como un mensaje muy sutil. Nosotros sabemos que tenemos la profundidad esa, ¿no? De ver las cosas más allá. Y a mí cuando era pequeña me llevaban al psicólogo. Así, claro, me llevaban al psicólogo porque decían que de un libro yo hacía otro. A día de hoy sé que esto se llama lógica y mi cerebro funciona por lo que nosotros llamamos lógica universal, o sea, lógica cuántica. Entonces, eso me permite poder leer las cosas en diferentes dimensiones. Uno de los guías que me han estado pues, trabajando mucho, ¿no? Es Oscar Wilde, y yo es una herramienta que yo trabajo mucho con los niños, que son los cuentos. Y pensé que una manera de entender el universo podía ser entendiendo qué es crecer a través de los cuentos. Así que estuve trabajando en un taller que es divertidísimo, o sea, es la primera vez que lo voy a hacer, es un taller que a mí me apetece muchísimo, que es desmontar, y voy a decir desmontar, vamos a empezar desde la visión niño, luego la visión adulto, y ir como entendiendo la profundidad de ese cuento, hay varios, pero el primero para mí fue el que ellos me dijeron, Rumpelstiltskin, y allí entenderemos la visión, ¿no?, de la lógica universal con un cuento. Porque al final es que si tú aprendes a leer un cuento, aprendes a leer tu vida. O sea, el gran kit de la cuestión es entender que tu vida es un cuento vivido en primera persona. Y como somos tan empáticos y sufrimos tanto, tomar esa distancia es brutal. Entonces, se me ocurrió introducir esa manera de pensar con un pequeño taller para empezar pues a salir, ¿no? A tocar esa parte más sutil desde el juego, con cero sufrimiento, pero abriendo la mente a un montón de posibilidades, de oportunidades. Y yo lo que digo es, empiezas con la visión del niño, luego en la visión del adulto, luego en la visión del maestro y luego ya la última es la visión del maestro extendido, que estamos hablando prácticamente de leyes herméticas, desvirtuadas desgraciadamente en muchos casos, y aquí vamos a aprender a integrar esa información a otro nivel. Vale, ¿cuándo es? ¿Tienes fecha? Pues sí, tengo fecha, es el próximo día 13, sí, sábado, lo hago por la mañana. No sé si haré más, pero yo creo que sí hay gente y además hay personas que me han dicho, Mónica, me gustaría por la tarde, por tema de México o que están en otras partes. Digo, pero bueno, empiezo poniendo la primera fecha, es el día 13, por la mañana, a las 10. Cuento que sea un par de horitas.
Y la verdad es que es una prueba, es algo que me apetece porque quería disfrutar y enseñar desde el disfrute, porque yo pienso que ya está bien de sufrir. Vale, y las personas que quieran Ujú. apuntarse al taller, ¿qué tienen que hacer? Pues a ver, en mi Instagram, ¿vale? Mónica Pueden Solvas. contactar con Mónica Solva. Mónica Solvas, ¿no? Sí. Bien. En mi Instagram, ahí pueden contactar directamente creando un grupito donde primero pasaré el PDF, porque además lo he traducido de una versión francesa, eh, porque era como la más realista. Y digo realista porque esos cuentos pues, se fueron reescritos por los hermanos Grimm y transformados. Pero vamos a trabajar las dos partes también. Así que nada, yo invito a quien le apetezca una visión diferente de las cosas, pues que se pongan en contacto o contigo mismo, que te digan, Sonia, pues, y entonces tú ya me avisas. O sea que, pero me apetece mucho porque quiero enseñar esa parte diferente, ¿no? Yo trabajo con la lógica cuántica, una de las labores que ellos me enseñan, ¿no? Como guía de la intuición, es entender la universalidad de una manera mucho más sencilla y enseño la lógica cuántica, ¿no? Esa manera de pensar diferente. Y eso es una manera diferente de introducir el tema. Pues señores, además creo que está muy bien, es asequible para todo el mundo, así que ánimo, vamos a arrancar con esta actividad. Normalmente lo que se canaliza es lo que toca. Lo que uno piensa, lo piensa con la mente está condicionada, tiene todos los patrones de toda la vida y los heredados y de todo, pero cuando realmente llega una información a través del canal, eso toca. Así que seguro que toca hacer ese taller de cuento, que es el principio de algo súper bonito. Sí, porque mi objetivo sería, bueno, yo lo sé, pero estoy en ello, montar la escuela de liderazgo altamente sensible, donde ahí pues habrán diferentes pues, cursos, pero empiezo por el primero, porque yo creo que es importante entender empezar a manejar la información a nuestro favor, teniendo una visión mucho más abierta y mucho más global, porque está muy manipulado todo. Entonces, confiar en tu intuición es importante. Pues sí, y la tenemos, señores, hay que utilizarla, ¿vale? Las personas están en su mayoría, y puedo no generalizar, pero sí en su mayoría, incluso las personas altamente sensibles, muy desconectadas de su cuerpo, muy desconectadas de su intuición, y ya es hora de que hablemos desde ahí, ¿no? Porque todo venimos de una era tan mental y tan en ese sentido, tan desconectada, ¿verdad? Todos los desastres que hemos creado en la humanidad en esta era mental. Ahora toca darle la vuelta y trabajar desde el corazón y desde la conexión, ¿no? Pues Mónica, muchísimas gracias, ¿vale? Hoy nos has puesto ahí los puntos sobre las IES, por lo menos a mí, de ciertas cosas que me ha encantado entender y que sirven, por supuesto, a partir de ahora sirven para mí y para mis clientes. O sea, lo tengo clarísimo. Así que muchas gracias a tus guías. Son los mismos que los tuyos. Sí, porque además nos solemos encontrar las personas que manejamos las mismas cosas. Oye, qué risa, ¿no? Bueno, pues gracias chicos por esa información que además es muy útil cuando te conectas a la intuición, es como, ah, sí, claro, vale, pum, 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 ¿no? Y con la mente has estado dándole vueltas ahí, no hay manera, y de repente tu intuición, tus guías, todo esto, toda la información que nosotros podemos recibir, acaba de poner las cosas en su sitio, ¿no? Y ahí Sí, dice, sí. bueno, vale, es verdad. Y esto sí que quiero decir que eso nunca es una verdad absoluta, porque tú lo sabes, o sea, la información se va transformando. Ahora estamos preparados a entender esta información, no quiere decir Claro. que mañana vayamos a cambiar un poquito más para poder abrir más, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa información es la que ahora toca
es la que ahora necesitamos y con esa parte, pues a mí me dijeron, Mónica, empieza a compartir, así que chicos, aquí estoy. Encantada de que estés ahí, de verdad. Ya sabes que nosotras hemos conectado mucho, tenemos no solamente los mismos guías, tenemos muchas cosas en común, como con otras personas que están ahora mismo, que son altamente sensibles y que están ahora apoyando el momento, ¿no? Entonces nos vamos encontrando, vamos compartiendo, nos vamos ayudando y esto es una maravilla. Así que ánimo a todos, toda la gente bonita que hay por ahí, ¿vale? Toda la gente bonita, todos los altamente sensibles y los que no, todos para adelante, que este es el momento de cambio y de tirar para adelante. Muchas gracias, Mónica. No será la última, espero que pronto podamos volver a charlar así de cara a todo aquel que quiera compartir y nos vemos muy prontito. Tú y yo, nuestros cafés virtuales. Es Ha interesantísimo. sido un placer. Ha sido un placer porque yo sabía que este iba a ser el lugar perfecto para compartir por primera vez esta información. Me dieron el pistoletazo esta semana, así que necesitaba yo empoderarme y yo sé que siempre estás ahí para eso. Así que gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y espero que esta información les sume. Y si en algún momento pues sienten aprender un poquito de ese liderazgo diferente, pues solo con contactarme o venir a mi curso, ¿no? Será divertido, eso sí lo puedo decir, porque de reír nos reímos muchísimo. Pues muchísimas gracias. Muy bien, un besazo a todos y a ti, Mónica. Gracias. Gracias. Hasta luego.